Entonces, hoy vamos a platicar de lo que es una pequeña introducción al aula invertida. El aula invertida como una propuesta pedagógica que surgió en el 2007 por unos profesores de química en Estados Unidos que al ver a los estudiantes teniendo dificultades en el aprendizaje y el uso digital que ellos usaban, ¿no? Y ya tenían este contacto digital con diferentes dispositivos móviles, empezaron a intentar, para mantener el interés de los alumnos, en crear videos. Todo empezó creando videos que permitían a los alumnos revisarlo de nuevo, volverlo a ver en casa y donde les acercaban al tema que se iba a ver y entonces aprovechar la hora de clase para consolidar el conocimiento y profundizar en él, en lugar de darles esta introducción. Entonces, bueno, vamos a partir primero de qué es el, el método tradicional, ¿no? El método tradicional es como la mayoría de nosotros estudiamos, como la mayoría de nosotros aprendimos, que es este método donde la intención es la transmisión y la recepción de la información y los conocimientos. Vamos a contar con dos partes, ¿no? En esta educación. Lo voy haciendo así para poder ir viendo el chat, si es que tienen dudas, y yo poderlo ir revisando. Entonces vamos a encontrar que, bueno, es un tipo de educación que se caracteriza por una diferencia muy marcada de los roles de qué se espera del profesor y qué se espera del alumno. En el caso del método tradicional, toda la educación va a recaer en el profesor. No solamente ser el experto del tema que nos va a transmitir el conocimiento, sino además tener la habilidad de transmitirlo, de hacerlo llegar y tener diferentes recursos para conseguir este objetivo. Mientras que el alumno se vuelve este receptor pasivo de la información donde va a escuchar y a aprender a través de la memoria, sobre todo, la información que se le dé. Es el método con lo que todos estudiamos, donde todo es responsabilidad del profesor. Y algo que ahorita está pasando con este modelo a larga distancia que estamos teniendo es que muchos profesores que no solo fueron educados de esta manera, o sea, que ellos aprendieron así, sino llevan años dando la clase de esta forma, no se hallan si no están con este centro, ¿no? Donde yo hablo y todo el mundo escucha, donde todo el mundo me atiende y donde yo soy el experto del tema y es mi obligación transmitirlo. Desde ahí vamos a tener esta diferencia donde además como profesor siento que es mi responsabilidad lograr que el alumno consiga este conocimiento, pero el alumno no participa en la adquisición de este conocimiento. Así entonces vamos a llegar, aquí sí les voy a poner, vamos a llegar a lo que es entonces el aula invertida. Ahora sí. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ver el aula invertida. El aula invertida, como les decía, surge a partir de un cuestionamiento del método tradicional y propone cambiar la forma de visualizar esto. Entonces va a ser un método novedoso, apoyado de las TICs, muy, muy de la mano de las TIC, pero donde, como dice su nombre, vamos a invertir la clase. ¿Eso a qué le suena? Donde lo que vamos a hacer como profesores es que el alumno se va a volver protagonista de su aprendizaje. Le vamos a hacer que el alumno sea el encargado de su conocimiento. Está de la mano un poco con el método de STEM, si han escuchado lo que es este sistema de proyectos, donde el alumno tiene que resolver una pregunta a partir del conocimiento previo que tiene. Entonces, aquí el alumno se vuelve protagonista de su aprendizaje. Él es el encargado de aprender. Y nosotros como profesores vamos a volvernos facilitadores. Es muy importante el uso de las palabras, porque cuando empezamos a visualizarnos como facilitadores de un algo, lo que sea, entonces entendemos que nuestra función cambia. ¿Qué voy a hacer como profesor? Facilitarle al alumno la adquisición del conocimiento. Sin embargo, sin la participación del alumno, no tenemos conocimiento, no vamos a encontrar, no va a haber adquisición de la información.
Ujú. También vamos a invertir la clase. Normalmente una clase tradicional, piensen ustedes cómo es, voy a clase, el maestro habla, me explica, él me expone, yo adquiero la información, tomo notas, trato de memorizar lo que dijo y me deja una tarea, ¿no? Que en inglés es muy padre la palabra porque es homework y es trabajo para casa, literal, ¿no? Entonces, de homework, yo lo que voy a hacer es irme a mi casa a hacer la tarea y esa tarea lo que me garantiza si yo la realizo es re, vamos a consolidar lo que vimos en clase, reforzar lo que se vio en clase y si yo al hacer la tarea tengo dificultad, sería como lo esperado, ¿verdad? Ustedes obviamente siempre que tenían tarea y tenían dificultad decían voy a llegar a clase a preguntarle al profesor, tuve problema en esta pregunta, ¿por qué? Y entonces podemos revisar la pregunta para reafirmar el conocimiento. Pero es una tarea, ya llevo el conocimiento previo conmigo y entonces lo refuerzo en mi casa. Mientras que en el aula invertida, el conocimiento previo lo adquiero en casa. Yo en casa voy a trabajar de forma independiente las bases del conocimiento, la parte de conceptos, la parte de entender y aprender. Esa primera parte que ahorita vamos a ver de acuerdo a los verbos de Bloom, si conocen los verbos propuestos por Bloom sobre cómo adquirimos el conocimiento, vamos a hacer las primeras partes en casa, vamos a ir al aula a profundizar ese conocimiento, a consolidarlo, o sea, lo que haríamos en la tarea, y luego voy a evaluar cómo fue que adquirí ese conocimiento. Entonces, yo en casa hago para luego irme al aula. El aula invertida es un sistema que se propuso para clases presenciales. Luego se vio que funcionaba muy bien para lo que es la educación a distancia, pero es un método que se puede seguir implementando y mi invitación con tanto ustedes como con los profesores es que una vez que trabajen en estos materiales, es pesado, se frustran mucho, pero va a ayudar a que cuando ustedes regresen a las clases presenciales tienen este material y el material se puede seguir usando. Pueden seguirles, ahora la tarea va a ser revisa el concepto y vienes y aquí lo profundizamos. En la facultad tenemos muchas herramientas, por ejemplo, pueden pedir un aula de cómputo para una clase en particular, lo sientas a todos en la clase de cómputo y les dices, ok, se van a meter a este link y ahí van a hacer el siguiente video o van a ver el siguiente, van a hacer la siguiente quiz o vamos a hacer un juego de Kahoot ahorita aquí en vivo en la clase y eso pues los motiva, ¿no? Y justo en esta interacción, y vean el objetivo del aula invertida con los TICs, como esta nueva generación es que varios de ustedes ya son parte de esa generación, piensen en el 2007 en dónde andaban y qué clases estaban tomando ustedes y a qué nivel iban. Yo estaba acabando la carrera, yo estaba acabando la carrera, iba a la mitad. Entonces, en ese momento donde ya teníamos acceso a la información casi a un clic, ¿no? Entonces, yo doy un clic en Google y Google me dice la información. Entonces, lo que me va a facilitar el maestro es decirme dónde buscarla, cómo buscarla, qué sí fuentes son confiables y cuáles no, porque la información ya está. Ya nadie me la tiene que dar. Todo lo que ha leído el profesor en el método tradicional, el experto del tema, los 20,000 libros que se ha leído, ahora con un clic me lo sintetiza Wikipedia. Pero entonces, ¿cómo filtro esa información? Y es ahí donde la aula invertida nos va a ayudar a verlo, ¿no? Entonces, así, justamente, vamos a poder comparar ambos métodos. Vamos a tener lo que es el modelo tradicional, donde el docente instruye, el alumno aprende y se va de tarea a asimilar los conceptos. Lo que vamos a buscar en una aula invertida es, antes de la clase, el alumno adquiere sus conocimientos y los asimila, para luego, durante la clase, compartir la información. El docente consolida ese aprendizaje, lo profundiza y terminando va a haber una evaluación para ver si adquirimos el conocimiento y los objetivos deseados. ¿Ok? Entonces, ¿qué debe de hacer el docente? ¿Cuál es entonces su papel? Bueno, una de las cosas principales del aula invertida y que es algo que nos puede costar trabajo, pero ahí creo que ustedes como ayudantes son la clave en este momento, responder y solucionar las dudas y preguntas planteadas por los estudiantes, no solo durante la clase presencial, sino estar alerta y atenta de justamente el aula virtual que vayamos a usar
para poder responder en el momento o lo más cercano cuando estaban ellos realizando su adquisición de conocimientos. El docente le toca proporcionar y retroalimentar periódicamente el trabajo de cada alumno. Ustedes piénsenlo, ustedes hacen una tarea y imagínense que en lugar de esperarse, ¿cuánto se tardaban sus profesores en regresarles los problemas de alguna materia? 1 o 2 semanas para que se venían enterando que no se la tenían bien, que habían sacado 3, que habían sacado 4, que les faltó. En lugar de esperarnos tanto tiempo, como las plataformas y los TICs nos pueden ayudar a la valoración o evaluación inmediata, yo como profesor puedo dar una retroalimentación inmediata. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo hice un Edpuzzle, un quiz para mis alumnos en bioética. Tengo 75 alumnos. Les hice un quiz. En ese instante ellos saben si la tuvieron bien o mal, porque yo lo programé. Entonces hay una pregunta que a propósito está hecha de esa forma que genera controversia. Bueno, en el instante terminando de hacer su Edpuzzle, tengo comentarios de yo no estoy de acuerdo porque no se me hace justo que entonces tú le quites al clérigo su traje, pero sí hagas esto porque no creo, maestra, porque si tomamos en cuenta que el video dice que la laicidad y entonces... Entonces yo me doy un rato, me meto y a cada uno le digo, sí, tienes razón, esto lo vamos a comentar en la sincrónica. Entonces ellos se sienten, ¿no? Mucho más vistos. Y en este mundo narcisista en el que vivimos, ser visto es lo fundamental, ¿verdad? Que existamos y que la gente sabe que existimos. Por eso también está pensado así, esta aula invertida, porque estamos viendo las necesidades también psicológicas de las nuevas generaciones. Entonces dispones de horas y tutorías personalizadas para contestar, perdón, y constatar los avances, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar espacios. Yo les recomiendo a algunos profesores que se han acercado a mí. Pon en tu perfil incluso de la facultad asesorías y tutorías por Hangouts, que es el chat del mail de ciencias, de 9 a 6. O sea, así como ustedes se acercaban a un profesor, iban a su cubículo y le tocaban a la puerta, ay, profe, es que tenía una duda. Así de la misma forma yo puedo pasar por el chat y en ese horario tocar, y al menos que esté dando clase, y esté el famoso letrero de estoy dando clase, pues puedo decir, sí, dime, claro, podemos tener una videollamada rápida, cuéntame qué está pasando, y a muchos les ha funcionado, porque sí los alumnos se acercan. Pues ofrecer estos mensajes, ¿no? De motivación y de que estamos pendientes de que están ellos avanzando a lo largo del curso, o sea, estar muy atentos. Es muy importante esta inmediatez en esa parte virtual. Identificar los obstáculos o dificultades que pueden o vayan presentando los alumnos, no solamente en la adquisición del conocimiento, sino también en nuestro caso, pues piensen, ¿no? Las dificultades sobre el Internet, el uso de la computadora, y todo lo que está pasando con nuestros alumnos, ¿no? Y ayudar a los estudiantes a ir superando estas situaciones, ¿no? Ayudarlos a ver más allá, darles soluciones, hacerles ver que lo que cuenta es el proceso. Este tipo de aula lo que se enfoca es en el proceso. Sí el resultado, pero el proceso es el que te va a enriquecer. Y apoyas la comunicación, les digo, por foros, chats, correos electrónicos para poder tener acceso a esta. Y por otro lado, bueno, ¿cuál es la función del alumno? Aquí de alumno, no docente, una disculpa. Pues tiene que trabajar de manera independiente con los contenidos, darse el tiempo de trabajar de forma independiente. Se centra en el protagonismo de la clase. Ahora el protagónico no es el profesor, ¿no? Ustedes han visto creo que la facultad es un espacio muy padre para ver cómo ha evolucionado la enseñanza. Piensen en los salones de Lowell-P, que tiene hasta su estrado donde se para el profesor, ¿no? Su escalón. El profesor desde arriba da y enseña a los pupilos y a los estudiantes, ¿no? Ignorantes, este conocimiento que les está proporcionando y ellos, tal cual como se ve la jerarquía, absorben ese conocimiento. Y luego vamos viendo cómo va evolucionando y podemos ver los salones en el área de biología y no se diga los salones del Tlahuizcalpan, ya estamos en el mismo nivel, ya estamos hablando de una horizontalidad, ya no tenemos esa diferencia de estrado con el profesor. Y luego piensen, de ahí se crearon las aulas de cómputo y se crearon estos otros espacios donde se permite más
el, les ha pasado, sobre todo a algunos que están en carreras como biología o ciencias de la tierra, a ver, muevan las bancas y hagan grupos, hagan equipos, o se empieza la dinámica diferente, colaborativa entre los estudiantes, y ahora esta metodología lo que propone es que el protagonista es el estudiante, no uno como profesor, y por eso es que somos guías o facilitadores. Tienen esa responsabilidad de su propio aprendizaje. Yo puedo hacer todo el material y puedo estar ahí disponible unas 20 horas, 5 días a la semana para ti en todos estos medios digitales. Pero si tú no tomas control sobre tu propio aprendizaje, nadie lo va a hacer. Y bueno, en pocas palabras, entonces vamos a ser guías como docentes, facilitadores, vamos a generar el material, buscarlo, ¿no? O sea, ahora que trabajo con algunos profesores que se han acercado a mí de áreas de matemáticas, física, biología, de todas, me dicen, no, vi unos videos en YouTube, Diana, no sabes, no puede ser que eso esté en internet y la gente crea que así es, ¿no? Y se escandalizan y esta responsabilidad que me encanta que tienen de cómo le hago para que sepan que es malo. No, pues mira, puedes subir tú el tuyo. Ah, y entonces ¿eso cómo lo hago? Porque sí, no se vale que los chavos estén aprendiendo semejantes tonterías, ¿no? Entonces se ofenden y se enojan ahora que se han metido a buscar en estas bibliotecas todo este material. Y bueno, los podcasts, todo lo que se les ocurra fuera de salón, lecturas, hacer tu propio material, etcétera, ¿no? Y en el aula invertida, bueno, el estudiante llega al salón con este conocimiento previo y vamos a aplicar, vamos a ver si realmente lo absorbió bien. Mientras que como en el aula tradicional, el docente instruía, evaluaba y el estudiante toma notas, sigue instrucciones y en casa hace las tareas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda o sigo? Bueno, entonces lo que vamos a ver es cómo planeo una clase invertida. Y estos son los verbos de la taxonomía de Bloom y lo que vamos a ver es justamente cómo se va cambiando esta aula invertida. Entonces, en el método tradicional, como pueden ver, en la base de la pirámide vamos a tener los verbos que son la base del aprendizaje, donde solo recuerdo, que es memorizar, y comprendo un concepto. Todavía no tengo la habilidad de aplicarlo. Eso es lo que hago yo, de hecho, con casi toda mi primaria. Recordar y comprender, pero no lo sé aplicar. Entonces, lo que va a pasar es que yo recuerdo y comprendo y el trabajo en el aula es esa. Ahora, en el aula invertida, o en inglés lo van a buscar y van a encontrar como flipped classroom, lo que vamos a encontrar es que el alumno recuerda y comprende en su tiempo individual, en casa, en su momento individual. Y el material que yo le doy es para que lo revise y lo revise y lo vuelva a revisar y lo vuelva a revisar. Y ahí está, disponible todo el tiempo. Entonces, luego, ¿no? En el método tradicional, lo que íbamos a tener era que nuestro alumno se iba a casa y en su trabajo de individual tenía que aplicar lo que le habíamos dicho en clase, analizarlo y pues la tarea que se iba a evaluar, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pues yo aplicaba y analizaba y a ustedes les llegó a pasar durante su formación. Híjole, sí entendí, creo lo que dijo el profesor, pero ¿y luego esto cómo se pone en un problema o cómo lo dijeron en esta parte? Bueno, eso le tocaba solo al alumno y se califica esa tarea, por eso se evalúa. Y entonces ya en trabajo grupal creamos, ¿no? Hacemos este trabajo de un poco colaborativo, trabajo en equipo, tratando de aplicar un poco más o de profundizar el conocimiento, las ferias de ciencias, situaciones así. Y en el Flipped Classroom o en la clase invertida, lo que vamos a hacer en el aula es aplicar el conocimiento que ya traen de casa, analizarlo y evaluarlo. Y esa evaluación puede ir de la mano con crear. En mi opinión, y creo que este método es un método muy enriquecedor, sobre todo para el área de ciencias, enriquece en cualquier lado, pero creo que como científicos y como formadores de científicos, pues la ciencia no se hace comprendiendo y recordando, se hace creando. Y darles desde los primeros semestres la habilidad de ellos ser responsables de su conocimiento, piénsenlo como si fuera esto una tesis en el aula invertida. Comprender y recordar es trabajo que ustedes tienen que ir a hacer en su estado del arte. Ir y leer y buscar quién lo dijo antes y cómo lo dijo y
decidir qué y cómo le funciona ese conocimiento a ustedes para hacer su marco teórico. Pero luego llega la parte de experimentación y o de propuesta teórica que vayan a tener ustedes, y ahí ustedes tienen que aplicar todo eso. Sí, mucho gusto que fulanito dijo esto y sutanito dijo aquello, y sí, qué padre lo que descubrió Darwin, pero ¿y eso cómo lo vas a aplicar a tu tesis? Entonces ustedes aplican, crean un método y luego lo analizan, que eso es lo que realmente hacemos con nuestro tutor. Oye, ¿cómo crees que debo de medir? Él te dice, tráeme el estado del arte y entonces empezamos a trabajar en la metodología. De hecho, lo primero que hacemos con nuestros tutores, un tutor que tiene claro este proceso, es vamos a trabajar en tu propuesta metodológica, ¿no? ¿Cómo y qué vas a hacer? Entonces, ponme objetivos, vamos a hablar los objetivos, vamos a analizar qué va a ser nuestro análisis y discusión, ¿no? Y nuestros resultados, que es la evaluación, y entonces creo un resultado. Entonces viene de la mano con empezar a ser responsables e independientes a los alumnos desde primeros momentos de entrar a la carrera, aunque vengan del método tradicional, a que la enseñanza depende de ellos, su aprendizaje depende de ellos, y que uno como científico o aprende a comprender por su cuenta y luego aplicarlo, o no vamos a estar creando ciencia, sino solo aplicando conocimiento. Y nos quedamos ahí. Y esa es la diferencia de estar en una facultad de ciencias que irte a una facultad de ingeniería, que irte a una facultad donde estamos aplicando lo que ya se sabe. Y esa creación de conocimiento se va a volver un conocimiento que luego se tiene que recordar y comprender por otros, ¿no? Entonces creo que es un tipo de enseñanza que con el sistema STEM, que sería la parte de evaluar y crear, enriquece mucho al tipo de científicos que queremos educar a futuro. Y hay que tomarlo en cuenta. Y ustedes que se están metiendo al área de docencia es porque pues les interesa un poco esta parte, ¿no? Entonces, bueno, este es lo que se va a cambiar, ¿no? El flip va a ir de esta manera. Vamos a comprender en casa, trabajar y analizar todos juntos en trabajo en el aula, y podemos agregar un trabajo colaborativo o grupar para evaluar o crear un resultado mucho más tangible. Y aquí les dejo, y lo van a encontrar en el documento que les voy a mandar, un pequeño pasito a pasito, o cómo pueden empezar a ver. Entonces, algo que me he topado trabajando, y aquí utilicé un ejemplo de una materia en particular de mecánica vectorial, que sabrán o no, tengo acceso directo a un profesor de esa materia, y además baby boomer, y necio, y mi conejillo de indias principal, para tratar de abrir la mente a estos nuevos métodos. Y bueno, ahí vamos, en el caso exitoso, y me encantará reportar luego los resultados. Pero bueno, primero que nada, definir los objetivos de cada tema. Y eso me detestan. Ay, Diana, ¿cómo? En mi vida lo he hecho. Eso de los objetivos y los pedagogos y eso que... Bueno, ¿cuál es el fin de esta materia? ¿Por qué existe en la carrera? En tu carrera, en este caso, es mecánica vectorial, el ejemplo que les pongo. ¿Por qué crees que es importante que un físico tenga mecánica vectorial? O sea, ¿sí le cambia la vida? Sí hay un antes y un después de mecánica vectorial, y los físicos no los estoy viendo, pero espero se rían. ¿Qué pasa, no? Entonces, primero definamos, agarramos el temario y decimos, ok, con que se lleven esto de este tema y de esta materia, eso es lo que estoy buscando. Lo demás está en internet, está en Google, lo podemos encontrar. Esto es lo que quiero darles. ¿Y qué les quieres dar? ¿No? En este caso pongo un ejemplo, ¿no? Conocer y nada más aprender, analizar, crear. No es lo mismo decir, resuelve el siguiente problema, que teniendo la información de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo acelerado y la caída libre, construye un problema en 3 etapas donde me des tú el resultado, pero además tenga un sentido lógico en la física. Cree en el problema. Los problemas de la ciencia no nada más están para que nosotros los encontremos, a veces hay que crearlos, buscarles, ¿no? Entonces, crea el problema, dame un problema, ¿no? Algunos de ustedes como ayudantes igual se han topado con ese tipo de profesores que llegan a ustedes. Oye, profesor, quiero ser ayudante. Hazme 4 problemas para aplicar tal tema para los chavos. Eso es realmente hacer ciencia, creo yo, en una parte de sentido práctico. Pero bueno, definimos los objetivos. Una vez que tenemos definidos los objetivos de cada tema, vamos a distribuir los horarios que requiere mi materia. En este caso,
son 6 horas ante el pizarrón y pues calcula este profesor 2 horas para las tareas, es decir, lo que sería tarea más o menos cuando tú estás en una clase presencial, cómo distribuyes el tiempo, qué esperas, o sea, cómo te imaginas a tus alumnos, ¿no? Porque obviamente todos creemos que nuestra clase es la más importante. Entonces yo me imagino que llegan súper felices a tomar clase, se echan, en mi caso de bioética, 3 horas sentados escuchándome hablar, imagínense. Luego se van, pero pues echan una quesadilla y se encuentran a unos amigos y luego pues se sientan ahí en el Prometeo y que pues mejor y entran a la siguiente clase y realmente pues ese rato que pareciera que no estamos haciendo nada, pues el cerebro está consolidando la información que acaba de absorber. Y entonces hasta que llegan a su casa por ahí de las 8 de la noche, si es que ese mismo día se ponen a hacer tarea o lo hacen un día antes de la clase, ¿no? Entonces vamos a tener estas dos visiones, ¿ok? De ahí, entonces lo que vamos a encontrar es los días, ¿no? Que tenemos la materia, en este caso las horas que está calculando para cada uno. El profesor decidió distribuir esas 10 horas de 8 horas de esta manera. Y bueno, entonces el lunes es el día que tenemos una clase asincrónica. Eso quiere decir que va a ser conocimiento y comprensión. Recordemos los verbos que habíamos hace rato, entonces van a revisar material, se les va a mandar el material y lo único que voy a pedir son evidencias. Es importante diferenciar entre la palabra tarea y evidencia. La evidencia, a mí como profesor, lo que me va a permitir es saber que revisaste el material. Y si tú haces esa revisión del material en el tiempo esperado, o sea, como si te sentaras a tomar clase, yo puedo darme cuenta qué pasó. Y entonces, en mi sesión sincrónica, aplico, analizo, sintetizo y resuelvo dudas y profundizo en el tema. Como estuve viendo que todos resolvieron el Edpuzzle y veo que casi el 50, más del 60% tuvo mal el concepto de caída libre. Entonces, ¿quién podría, de los que la tuvo bien, o quién podría explicarme qué es? Si yo les digo que el momento de reposo al caer en una caída libre un objeto es tal, ¿qué dirían ustedes? No, pues si es cero, no es cero, y por qué sí, y por qué no. Y entonces empieza la discusión del conocimiento que ya traen a ver si logran aplicarlo. Y la evaluación, esta evidencia es lo que nos va a permitir. No es tanto si sacaron 10 o cero en la evidencia, sino el haberla hecho, eso cuenta, que sería como la participación en clase, suficiente para que yo pueda aprovechar mis horas sincrónicas al máximo. Y entonces, en este caso, esta materia sí considera que es importante para consolidar y evaluar otra sesión asincrónica, aprovechando que es 3 veces a la semana, donde se realice una tarea. Entonces, bueno, ya entendieron, ya supieron, ya no hay más dudas, de todas formas estoy disponible. Les voy a dejar una tarea de 4 problemas, chéquenla, traten de resolverlo. Tienen toda la hora de clase el miércoles más la hora de tarea para que puedan checarla y esa entonces puedo evaluarla. Entonces, bueno, ya que distribuí mis horas más o menos así y voy teniendo claro qué tipo de material estoy generando, voy a empezar a investigar y a seleccionar o elaborar el material para que los alumnos lo lean y lo estudien. Esto es buscar documentos, videos, podcasts, audios, presentaciones, crear su propio PDF, crear el material, escanear un capítulo del libro, lo que ustedes consideren, para que entonces tenga acceso a los conceptos. Ya si quieren verse mucho más profesionales, debemos de pensar que hay gente que aprende a través de lo visual, a través de lo auditivo y a través de la parte gráfica o más kinestésica que le llaman. Entonces, lo ideal es que mi material contenga tanto una parte audiovisual como una parte de lectura. Entonces, lo que no entendió alguien leyendo, lo entendió viéndolo o escuchándolo. Y se repite, se consolida lo que quiero que escuchen. En el material que les voy a mandar, de hecho, yo meto un video sobre qué es una clase invertida. Entonces, después de que leyeron todo lo que ahorita les acabo de decir más profundo, hay un video de 15 minutitos donde si lo que no te quedó claro, te queda claro viendo ese video. Luego, entonces, vamos a encontrar, ya, para irnos a las preguntas, elegir el medio, la plataforma donde voy a compartir esta información. Como ustedes saben, pues hay muchas plataformas, hay muchísimas opciones. Nosotros en la facultad tenemos tanto nuestro Moodle como el Google Suite, que es pues el Google Drive, que contiene YouTube y todo lo demás.
Y bueno, ustedes van a decidir cómo se le da acceso a esta información al estudiante. Con este material seleccionado van a elaborar evidencias que me van a permitir a mí como profesor conocer el grado de asimilación de conceptos, los cuales pueden ser de algún tipo de actividad como cuestionarios, Kahoot, set puzzles, un Google Docs, que ahorita puedo mostrarles rápido alguna cosita que tengo por ahí, pero si no, bueno. Y en esta parte de las evidencias, y en este ejemplo que les daba yo de la mecánica vectorial, justo fue real, hizo un video con preguntas y me decía, es que ahora estoy súper frustrado, ¿no? Porque ahora ya me di cuenta de una clase a otra que no entendieron una cosa que yo pregunté, que si tenían dudas y todos dijeron que no. Y entonces ahora me siento con la responsabilidad de asegurarme que lo entiendan. Y yo en una clase presencial me hubiera dado cuenta que no lo entendieron hasta el examen. Y ahora me doy cuenta entre clase y clase. Pero si yo logro que entiendan este concepto esta semana, lo que me toca dar después, cuando empiece a ver vectores, se les va a hacer muy fácil. Entonces me he estado cuestionando, me decía este profesor, si el aula presencial pues tiene y lo tradicional funciona, porque siento que pues tampoco nos funcionaba tanto como creemos, ¿no? Entonces ahorita está, digo, luchando esta parte donde dice, oye, ahora tengo que responsabilizarme, porque me siento responsable de que entiendan este concepto, pero eso es lo que nos da nosotros como facilitadores, ¿no? O sea, esta retroalimentación inmediata que va más como vivimos ahora día a día. Preparar algún tipo de trabajo práctico relacionado con el tema para debatir en clase. Entonces aquí es donde vamos a poder buscar tanto herramientas, también TICs didácticas, como si nadie me tiene duda yo pregunto, como igual un quizzes o un Kahoot, pero en ese momento que nos conectemos, checar alguna laguna de contenido, afianzar conceptos, entonces, bueno, dinámicas que podemos hacer donde también el alumno se siente más involucrado y llega con la seguridad de que ya sabe y que ya puede participar. Además que, claro, como facilitadores o guías, tenemos la sensibilidad de darles ese permiso, de que puedes opinar y por favor, ¿no? Habla y pregunta, no me dejen a mí hablando solo. Y por último, una evaluación del material para reafirmar que se asimilaron los conocimientos. Pueden ser desde quizzes como Google Forms, o sea, terminando la clase, 10 minutos. Bueno, si ya no tienen dudas, hagan por favor las siguientes 5 preguntas. Y esas 5 preguntas les van a permitir a ustedes ver qué quedó pendiente para retomar la siguiente clase o si ya pueden decir, no, bueno, ya, es un hecho, el 98% tuvo bien la pregunta, o sea, ya quedó clarísimo lo que es este concepto. Muy bien. Este, algunas ventajas y desventajas, claro, vamos a encontrar, ¿no? Como en todo, no todo es perfecto. Alguna de las ventajas que podemos encontrar dentro del aula invertida está, la clase se va adaptando al ritmo del estudiante, les digo, es el protagonista. Mejora un ambiente de trabajo, favorece el trabajo colaborativo, incrementa la atención del docente para el estudiante, es decir, la responsabilidad que tenemos hacia con los estudiantes, promueve la creatividad en ellos, facilita la entrega de tareas, porque pues no es lo mismo que nada más subir un documento. Va disminuyendo, se ha visto que disminuye el riesgo de incumplimiento en clase, ya que es flexible a la forma de trabajar y permite regresar constantemente al material. El alumno, aunque haya entregado su evidencia, puede volver a verlo y volver a verlo. Y si hacen un buen video, luego hasta el alumno está, mira mamá, te voy a enseñar este video y se comparte, ¿no? Fomenta la resolución de problemas, porque la clase presencial se va a volver eso, ¿no? Cómo resolver problemas. Acerca a los estudiantes al conocimiento de manera simple y mucho más agradable para ellos. Y evalúa tanto el proceso como el resultado, que eso es algo que siempre a veces nos falta en la evaluación con una clase tradicional. Y permite la revisión y aplicación de contenidos, ¿no? Por decir algunas. Algunas desventajas, pues el docente debe de dedicarle mucho más tiempo y primero tener claro que tiene los conocimientos, ¿no? Porque de repente te das cuenta, ay, pues es que yo me paro y hablo. Sí, pero ¿para qué te paras y hablas? Ay, nunca me lo he preguntado, pues para nada más, para decirles lo que sé. Sí, pero ¿con qué fin? O sea, ¿de qué sirve que ellos te escuchen hablar tantas horas, no? No va a tomar en cuenta la brecha digital existente a veces con algunas, o sea, este tipo de clases, sobre todo si nos enfocamos con las TICs, pues no toma en cuenta las brechas digitales que tenemos con la sociedad, sabiendo, ¿no? Que hay personas que no tienen acceso a estas herramientas.
La demanda del docente y la inversión de tiempo es muchísimo mayor. Y el docente sigue siendo esencial. Y bueno, obviamente está la dificultad, sobre todo como docente, al no conocer las TICs, el tiempo que te lleva aprender a usar una de estas herramientas. Ya que la aprendes es fácil, la usas fácil, pero cuando estás apenas metiendo a ver cómo funciona esto, pues obviamente nos cuesta mucho más trabajo y eso requiere tiempo y capacidad de frustración y dedicación. Eh, y bueno, aquí se puede emplear, ¿no? También puede emplearse mucho lo que es el proceso de indagación, o sea, también parte del proceso es, a ver, tú investiga estos conceptos y ya dándote, ya que tú los investigaste, yo te voy a profundizar un poquito más en el concepto, en el material que se les mande. Entonces, bueno, pues voy a dejar de compartir para aprovechar preguntas y bueno, en general, esto es una clase invertida. Muchas gracias, Diana. ¿Alguna pregunta que tengan? David, ¿quieres abrir tu micrófono para preguntar? Sí, claro. Justamente en el curso que estoy dando con la profesora que estoy trabajando, casi puede decir que por accidente terminamos implementando esta modalidad de educación invertida. Sin embargo, aquí un poco la duda que tengo es en la parte de damos material, evaluamos o le damos seguimiento al material para tratar de ver que lo estén revisando y luego por ahí decías hay que reafirmar la siguiente clase. Sin embargo, actualmente nosotros tenemos una estructura en donde solamente 2 sesiones de, digamos, de los 5 días que se darían típicamente son sincrónicos. ¿Qué, qué estrategias sugerirías como para poder hacer ese ejercicio de reafirmar la siguiente clase eh, que no implique pues estarnos comiendo necesariamente esas clases sincrónicas que prácticamente las tenemos un poco ya agendadas tenemos que dar de manera sincrónica este tema porque es más fácil verbalizarlo y que no sean cosas que se nos vayan acumulando y que después no nos permitan, digamos, como cumplir quizá con la agenda original que teníamos a lo largo de todo el curso. ¿Cuánto tiempo dura tu clase? ¿Es de 1 hora o de cuánto? ¿De hora y Sí, de media? 1 hora. Ok. Ahí lo que te recomendaría un poco es ver que solamente en caso de que se requiera, bueno, evidentemente el tema que estás mandando de forma sincrónica es necesario para entender la clase sincrónica. ¿Estamos de acuerdo? Complementa, Sí. ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál de los temas vistos durante la clase sincrónica, o sea, el concepto base, que si no entendieron esto, da igual que me escuchen explicarlo porque es más fácil verbalizarlo? No va a entender el alumno nada de lo que esté hablando yo. Ujú. Ujú. Y ahí es donde 5 minutos al iniciar la clase haces partícipe a los alumnos. ¿Quién me puede explicar tal cosa? Nadie dice yo. Bueno, a ver, aquí tengo participantes. Y muy bien, José Galaviz, venga, échatelo. Échelo, lo escuchamos. Si tiene pena, puede escribirlo en el chat. Ujú. Y entonces, puedes ahí checar. La otra es que justamente terminando tu sesión asincrónica, tengas un instrumento de evaluación. Por ejemplo, déjame rapidísimo enseñarte uno, donde tú puedes saber esto, ¿no? Entonces, déjame, les comparto esta pantallita, les comparto esto, ahí me dicen sí. Ahí están, ahí ven, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este examen que se hizo en la clase, nosotros lo aplicamos, aquí tengo las respuestas, son 5 preguntas, lo puedes hacer. Al terminar de ver el material y el video, resuelve este cuestionario. Y entonces aquí la mayoría sacó 8. De mis, ¿cuántas personas lo hicieron? De mis 75 personas que hicieron el examen, la mayoría saca 8. Si yo me voy al resumen, aquí tengo más del 50% tuvo mal la última pregunta. Con esto yo sé que al empezar mi clase voy a decir, a ver, ¿por qué esta respuesta es tal y no tal? ¿Quién me lo puede explicar? Lo explica alguna de las alumnos que tienes que sí pudo
tener la respuesta correcta, siempre hay alguien que quiera, y también aquí yo puedo checar que, o sea, estos 21 que lo tuvieron bien, puedo ver quiénes son. Si nadie está diciendo yo, puedo nombrar. Ajá. Y entonces retomo en 5 minutos por qué la respuesta es tal, les digo, ¿ya quedó claro? ¿Seguros? Sí. Muy bien. Y entonces ya prosigo con la clase. De esa manera ellos se dan cuenta que no les quedó claro. No necesariamente con tu respuesta les va a quedar claro, pero lo que sí tenemos es ahí está el material. Si no les quedó claro, porque tenemos que seguir con la sesión sincrónica, porque si no, no nos da tiempo, recuerden volver a revisar su material. Es súper importante que tengan claro este concepto para poder continuar con la materia. Si no, van a empezar a tener problemas más adelante. Y ahí es donde los responsabilizamos de su propia educación. Muchas Claro. gracias, Diana. El profesor Armando Avendaño nos tiene una pregunta. ¿Gusta abrir su micrófono? Sí, claro, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Busso. Muy interesante el tema que expone. Y bueno, aquí está una práctica que yo no acaté, yo como alumno ahorita o como integrante de esta conversación. Sin embargo, sí quiero exponer porque para nosotros es importante. En clase pedimos encender la cámara para conocer a los alumnos. Sin embargo, muchos compañeros no lo hacen. A nosotros nos gustaría poder verlos para crear una cercanía con ellos. ¿Es posible o lo dejamos así como lo tenemos ahorita en esta sesión, donde únicamente es por voz? Gracias. Yo te recomendaría ahí, primero, ¿conoces cuál es la situación digital de todos tus alumnos y en qué situación se encuentran? Hacer una Sí. forma, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, si ya sabes que la mayoría tienen la posibilidad de conectarse, lo que puedes hacer es, lo que tú buscas es que en la imagen sentir retroalimentación, ¿no? Según entiendo, porque Sí, sentir entiendo. retroalimentación y también no es lo mismo muchas veces escucharnos que vernos, ¿no? Por ejemplo, a Ujú. mí me encantaría poder que todos nos abriéramos la cámara, yo si me lo permiten pudiera abrir la cámara y vernos, ¿no? Adelante. Claro. Hola, mucho gusto. Mira, Muchas Armando, pues puede ser por momentos. O sea, yo creo que lo que te recomiendo dentro de la clase es decir, bueno, en esta parte, si quieren apagar sus cámaras mientras yo hago esta exposición y estaré pendiente del chat, y entonces en otras secciones decirles, ahora sí voy a pedirles que todos enciendan la cámara porque es un momento de discusión y el podernos vernos a los ojos permitirá y facilitará el trabajo, ¿no? Entonces, siempre vas a tener a alguien que sí tiene todo el tiempo la cámara y no sé cualquier herramienta, Google, Zoom, Meet, todas te ponen. gracias. A mí ahorita yo veo a los 4 que sí tienen cámara prendida y luego el resto ya me salen con nombre, ¿no? O sea, el mismo Zoom me acomoda las caras. Luego lo que yo sí les pido, tengo a un alumno que les dije, bueno, pongan una foto para sentir retroalimentación en física, entonces la foto del alumno es así. Soy fan de esa foto porque yo la veo y le digo, no, siento que te estoy sorprendiendo todo el tiempo, me hace feliz darte clase a tu foto. O sea, mi necesidad de retroalimentación la tengo porque él sale así con una cara de sorpresa, que mueres de risa de su foto, pero literal sí siento que nadie me está oyendo, veo su foto. Y ya llevo 3 sesiones sincrónicas que me veo viendo la foto de este estudiante porque digo, ¿cómo me divierte tu foto? Porque siento que te estoy sorprendiendo de todo lo que digo, ¿no? Entonces, bueno, que no aparezca el nombre, pedirles una foto que te ayude un poco a reconocerlos la cara y escoger en momentos en tu clase donde pudieras pedirles que la abran, entendiendo que en momentos pues no les está jalando bien el internet y que entiendes que obviamente bloqueando la señal del video obviamente facilita el streaming, sobre todo el área donde tú tienes Claro. celular, es importante en esa parte que mejor escuchen y ya luego se conecten. A ver, vamos a hacer un ejercicio de discusión, sí necesito que ahí todos prendan sus cámaras o la mayoría, por favor, y sí vas a tener alumnos que sí lo hacen, ¿no? Y uno que otro que no, pero bueno, ya luego puedes hablar con ellos más adelante, pero sería lo correcto, no sé cuánto dure tu clase, pero distribuir el tiempo un poco y hacerles saber, siempre anticipen. O sea, siempre que yo voy a pedir o cambiar algo en la clase hay que anticipar. Saben que estuve pensando y he visto que estaría bien que en ciertos momentos le vamos a llevar los 10 minutos recreo, todos prendemos nuestras cámaras para poder escuchar, ¿no? Vernos, porque nos va a dar mucha información esto. Muchísimas gracias, doctora. ¿Y qué pues sucede en el caso de que los alumnos, ¿no? Llega a suceder que por alguna circunstancia
abandonan la presentación, pero inclusive termina la clase y ellos nunca llegaron. Tienes que ahí que averiguar qué pasó, o sea, ahí el punto es, yo voy anotando, o tengo, por ejemplo, cuando doy clase con ayudante, va anotando quién se salió y quién entró, quién se salió, quién entró y quién se salió y quién entró. Y sí, o sea, yo cuando estoy dando clases y digo, ay, pobre María, lleva como 7 intentos y la pobre nada más no le jala el internet, ¿no? O sea, se nota. Entonces luego le mando un mensaje, un correo de María, noté que te estuviste entrando y saliendo, si tienes dudas, contáctame, me di cuenta, todo bien, ¿no? Porque igual como ahorita, ¿no? Alguien te llamó y tú te tuviste que parar, ir y luego regresar, pues esas cosas pasan en casa. Entonces también, Claro, oye, ¿todo bien? ¿Tuviste algún problema? claro. Sí, ¿Tienes no, dudas? a lo Búscate mejor me expresé mal, seguramente. Ok. A lo que yo quería comentar es, nos ha sucedido que le estamos dando o platicando acerca de un tema y hacemos precisamente estos cuestionamientos de la documentación que dejamos, que quién opina, ¿no? Y se hace el clásico silencio que nadie quiere opinar. Y Ujú. como bien comenta, pues sobre la lista. Y ya sobre la lista, mencionamos a alguien y no. Y dijimos, bueno, en la siguiente pregunta lo volvemos a mencionar. Y nuevamente otra vez la pregunta y tampoco estuvo, ¿no? Bueno, ya después de 3 le decimos, bueno, dejó la camarita chambeadora. Vamos Ok. a continuar, ¿no? Ujú. Pues ahí eso ya es individual, es con el alumno, ¿no? Comentarle que, o sea, de hecho, el alumno se da cuenta que te diste cuenta y eso les gusta en el fondo, por más que sea una llamada de atención, incluso el, oye, notamos que que no estabas, ¿qué pasó? Va a generar que el alumno diga, ay, mira, sí, sí se dan cuenta y sí les importo y sí importa que yo esté sentado ahí, ¿no? Este, a veces sí, digo, en Facebook se ve, ¿no? O sea, digo, uno que anda luego de metiche, ay, pues ojalá no regresemos a clase presencial porque tomé 3 clases a la misma hora, ¿no? O sea, si hay alumnos que hicieron eso, y pues obviamente tienen que estar pilas, ¿no? Si escuchan su nombre, y y pues tú anotarlo y ir checando cómo va en su progreso asincrónico también. Ok, ok. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El profesor Carlos Candelaria nos quiere preguntar algo. Profesor, si gusta abrir su micrófono. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Sí se escucha? Sí, Sí, te escuchamos. Hola, Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho Benito. gusto. No, pues realmente sensacional tu plática. Realmente muy integral. Abordas muchos temas muy interesantes. Yo quisiera nada más pues compartir con ustedes una inquietud, porque yo creo que también en esta idea del aula invertida, yo creo que hay diferentes elementos también que no hay que olvidar, que yo creo que es la construcción de una conciencia colectiva, ¿no? Yo creo que cada clase eh, es una oportunidad como también de que todos nos sintamos partícipe en una comunidad de aprendizaje, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para sentirnos acompañados, es decir, no son los alumnos o el profesor, ¿no? Sino somos una colectividad que estamos construyendo conocimiento y estamos aprendiendo de diferente manera, ¿no? A mí me gusta siempre hacerles sentir, bueno, al principio les pregunto, y ya tuve la oportunidad de tener una clase el semestre pasado por Google Meet, y fue totalmente sincrónica, fue totalmente presencial, pero aún así, una de las cosas que para nosotros era importante era hacerles sentir a los estudiantes qué es lo que estamos haciendo ahí. O sea, cuál es el objetivo y finalmente lo que tú comentabas en un momento dado, ¿no? O sea, ¿qué pretendo, o sea, qué se pretende pues, en un momento dado dentro de un contexto particular, como puede ser una carrera, como puede ser una materia particular, o a lo mejor una sesión específica, ¿no? Y siempre yo les pregunto, bueno, ¿qué es esto que estamos haciendo? Y entonces la idea es que reflexionen acerca de lo que es una clase y el Ujú, significado y el sentido de lo que es una clase, ¿no? ujú. Entonces aquí siempre me encanta un pensamiento de un filósofo inglés, Bernard Shaw, que dice, si yo tengo una manzana y tú tienes una manzana y las compartimos, tú te quedas con una manzana y yo me quedo con una manzana.
Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea y la compartimos, tú te quedas con 2 ideas y yo me quedo con 2 ideas. Entonces, esta idea precisamente de la responsabilidad colectiva de la construcción del conocimiento, ¿no? Yo creo que también, no sé si en esta idea de las clases invertidas también se toma en cuenta esta faceta de lo que es pues el compromiso de crear esta colectividad, ¿no? Finalmente, estas comunidades de aprendizaje. ¿Qué piensas al respecto? Sí, justo en este punto, ¿no? Creo que es importante. De hecho, el aula invertida no es para que solo uses ese método. Okay. O sea, tú puedes decir, mira, justo por eso les ponía, ¿no? El primer paso es el objetivo de la clase. Ahorita decía David, hay ciertos temas que consideramos que es mucho mejor darlos de una forma. Ay, Diana, dejamos de escucharte. Se muteó tu micrófono. Perdón, ya, sí. Bueno, decía, entonces el alumno, o sea, como ahorita decía David, ¿no? Hay ciertas clases que funcionan más si se hacen verbales, si la maestra expone, si se les explica. Entonces, por tema o por bloque o por clase, tomar la decisión de esto me funciona más presencial porque siento que sí, el acceso al concepto, al conocimiento me corresponde más a mí, esto sí lo pueden hacer asincrónico. Entonces, o la clase para la próxima clase vamos a hacerlo de forma invertida, para esta clase vamos a hacerlo de forma tradicional, donde entonces lo que yo diga, tomen nota, porque no se va a grabar, o bueno, se va a grabar, pero solo se va a estar arriba a 2 horas, o lo que sea que está pasando ahorita con Meet y Drive y todo. Entonces, no es para que solo o hago A o hago B, es para justo refrescar nuestra forma de enseñar y ir aplicando diferentes. Entonces, algo que es muy importante es, sobre todo si dan ya temas o dan materias después de primer semestre, o sea, ya más hacia donde ya traen una tradición también de ellos de cómo toman clase, hay que explicárselos. A ver, si les preguntan, yo así les digo, ¿no? Si les preguntan cómo te da clase tu maestra de bioética, les dicen, ella usa la metodología generalmente invertida. Entonces, ¿qué significa eso, chicos? Que ustedes, el material que les mando, está pensado para que lo vean a la hora de la clase como si ustedes hubieran ido al salón. ¿Por qué? Porque si ustedes pretenden ver el material y hacer la tarea en el mismo día, después de 6 horas me van a odiar, yo los voy a odiar, nos vamos a odiar todos. Una cosa es el momento de asimilar y otra cosa es el momento de ejecutar. Entonces, ustedes tienen ese tiempo, yo les estoy dando tanto tiempo, por eso viene un tiempo, yo les pongo límite de tiempo de entrega, no es que les baje puntos que lo entreguen después, es que si ustedes prestan atención a ese tiempo, logran organizarse con sus demás materias, porque no soy la única, ¿no? Y te dicen, no, que el tal, que el otro, que las tareas, que no entiendo, que no, ok. Entonces, organícense, piénsense que cuando se sientan enfrente de la compu es como estar en la fac, busquen sus horas de prometeo, busquen sus horas de recreación también y luego retomen la actividad. Y les aviso, hoy sí va a haber tarea, hoy sí vamos a hacer un método tradicional, hoy vamos a dar esta clase y luego tomen apuntes porque va a haber tarea, porque el tema de hoy es este. Entonces puedes anticiparles un pequeño calendario por tema de asincrónica, sincrónica, invertida, tradicional. Si tú les vas facilitando este diálogo, ellos cada vez van cambiando el chip y les vas dando, pues esta vez sí me tengo que poner pilas, porque desde el material no me lo va a repetir él. No, esta vez pues es escuchar y hasta voy a grabar la pantalla de mi compu sin que el maestro se entere para luego volverlo a escuchar. Ándale pues, ¿no? O sea, ¿por qué lo hacen? Por eso hay que ponerle marca de agua, ¿verdad? Entonces, pues sí, ¿no? Entonces es para que se aplique, depende del momento y la información que tenemos que dar. Entiendo que hay unas que no se pueden aplicar de esta forma, hay unas mucho más dinámicas, igual como mi clase de bioética, que pues todos tenemos, es colaborativa la bioética, entonces tiene que ser colaborativa, pero hay clases donde me decían, ¿no? El ejemplo que pongo, pues Newton lo dijo, o sea, ¿qué? Pues ¿cómo me voy a volver ¿creen ustedes su concepto? Pues no, Newton ya lo hizo. Bueno, pues si Newton lo hizo, bueno, hay otras formas de presentar a Newton, ¿no? Pero claro, pues Newton es Newton, ¿no? Por ejemplo, en temas de género en la clase, ¿no? ¿Cómo haces tu clase más en equidad de género? Si no es mi culpa que sean todos hombres, ¿no? No es tu culpa, pero bueno, o sea, dile, ¿se han notado que son puros hombres? ¿Por qué creen? Dales un chancecito, ¿no? ¿Va? Muchas gracias, muy amable. Muy bien. El profesor David nos pide la palabra, si quiere abrir su micrófono. Sí, claro. Pensando un poco en esta, pues como comparativa entre el modelo tradicional y este modelo, al menos en mi forma de verlo, el modelo tradicional evalúa favoreciendo justamente
a la memoria y al que los alumnos puedan ser sujetos a un periodo de estrés, no tengan que literalmente sacar todo lo que se acuerden sobre un tema. ¿Existen formas de evaluación que puedan, pues de alguna manera, favorecer más bien esta filosofía que tiene la educación invertida, que más bien es de yo como alumno me pregunto, yo como alumno me cuestiono, yo como alumno busco cómo aplicarlo y que no necesariamente sea como en la evaluación tradicional en donde se favorece solamente la memoria? Sí, claro, claro, depende del tema, pero creo que una forma muy buena de no favorecer la memoria es crear tu propio concepto a partir de, ¿no? Conceptos que has leído. Otra es, no sé, digo, no sé qué materia estés dando, pero de otra manera sería de forma colaborativa también, o sea, hacer un documento colaborativo, ponte de acuerdo con un compañero de clase y juntos propongan, no sé si es algo más hacia la matemática, propongan un problema. Entonces ahí lo que vas a calificar tú no es solamente el resultado de que supieron hacer su propia ecuación o su propio, matemáticamente hablando, llegar a un resultado, sino cómo proponen el problema, desde cómo lo escriben, cómo lo describen, cómo retoman los conceptos para aplicarlos, puede ser otra. Este, mm, Sintetizando también es una manera, o sea, si algo que a mí me gusta mucho, que manejo a veces, por ejemplo, es que algo que puedes empezar, por ejemplo, abrir un blog, tú, David, abrir un blog, y entonces cada vez que tengas clase en algún tema que te interese, decirle a los alumnos, escribe para un blog explicando esto a un nivel preparatoria. Eso es sintetizar. Y si está bien hecho tu archivo, tu artículo, lo subo al blog tal y hasta puedes meterlo en tu CV que ya estás publicado en un blog, ¿no? Entonces son formas mucho más didácticas que ellos dicen, ok, o sea, para explicarle a un niño de prepa, pues no es tan obvio. Hace poco en la plática de docentes hablábamos de la divulgación, ¿no? Entonces son maneras que se me ocurren. Ok, muchas gracias. De todas Muchas, formas, mi correo ahí está y ya lo puse y lo podemos volver a poner por si alguien ya quiere contactarme de forma individual. muchas gracias, Diana. Yo te tengo una pregunta. Sí. En los verbos que habías planteado, justamente tienes lo de buscar y crear en la punta. En algún momento yo había visto que ya no almacenamos información de la misma manera. Antes sí te tenías que memorizar las cosas porque no sabías cuándo ibas a volver a encontrarlas. Ahora, como ya la información está disponible, simplemente almacenamos donde la pudimos haber encontrado. Y hay otro fenómeno que yo encuentro muy común, que ya vemos cualquier cuadro de texto y asumimos que ese cuadro de texto es una especie de Google, ¿no? Entonces ahí ya llegan todas las preguntas y siento que ese proceso de búsqueda más formal ya se ha limitado a eso. ¿Crees que hay alguna forma de hacer más eficientes esas búsquedas y justamente dar esa herramienta o habilidad de búsqueda a los alumnos? Sí, claro. De hecho, el sistema STEM tiene mucho en ese tema para que luego lo puedas buscar. El, de entrada, primero, pues conocer. En este caso, les estamos enseñando a buscar. Entonces, el generar crea, por ejemplo, investiga qué es tal cosa o tal tema en pláticas en páginas nada más de uso universitario. Entonces se te van a quedar viendo como, ¿cómo es eso? Tiene que tener punto esto, punto esto, punto esto, punto esto, y chequemos, ¿no? Y entonces luego, bueno, ahí tienes que hacer tu trabajo, que ahorita ya lo metieron también en Google Classroom, ¿no? Buscarlo el plagio, pero de ahí tu parte sería cuestionar lo que leyeron. O sea, yo les digo ahí como jugar el papel del policía malo y entonces ahí de forma individual o de forma colectiva, a ver, vamos a todos buscar un conocimiento, algo, un concepto y tú puedes tener tu pantalla compartida y lo que ellos van escribiendo en el chat lo vas pegando y tú vas construyendo lo que están diciendo y decirles, y ya por eso se lo van a creer, solo porque lo dijo Google y entonces empezar a hacerlos reflexionar ellos cómo podrían encontrar y ir plasmando eso.
la búsqueda y la crítica a la búsqueda, eso es lo que estás proponiendo, ¿no? Cómo llegar a eso. Siempre cuestionar, no solamente decirles, prohibido Wikipedia. No, a ver, ¿por qué prohibido Wikipedia? Hay una tarea que hace una amiga mía para prepa en química, que ella se metió a Wikipedia y puso mal un concepto, y puso mal todo un tema. O sea, se puso a escribir mal un tema de bioquímica, desde por qué, de cómo funciona, de cómo se mueve la molécula, todo está mal. Y entonces les dice a los alumnos, investiguen en Wikipedia tal concepto. Y ellos llegan y lo copy-pastean y se lo ponen. Y entonces ya luego les empieza a dar el tema y ellos se quedan así y empiezan como a ver así, no, pues eso no es lo que leí, eso no es lo que leí. Y al final les confiesa que ella lo subió, se lo aceptó Wikipedia, está mal y ellos nada más se lo creyeron. Esa sería como la forma más drástica de que ellos digan, ay. Entonces, bueno, eso es en preparatoria, pero justo es hacia para no validar todo lo que leen, sino cuestionar, ¿no? Justamente entonces decirles, y no es que Wikipedia esté mal, sino hay que conocer de dónde lo saca Wikipedia. O sea, si ustedes buscan abajo, vienen las referencias, y si checan esas referencias pueden saber entonces realmente, y eso es lo que es realmente investigar. Ustedes, cuando hacemos nosotros nuestros trabajos de investigación, no nos quedamos con lo que dice el autor, ¿no? O sea, buscas las referencias que remite ese autor y te vas y te metes y tratas hasta de llegar a la fuente original si puedes, ¿no? Entonces eso es lo que hay que invitarlos. Bueno, ¿de dónde lo sacaron? Y revisaron, a ver, trae 3 fuentes, ¿no? ¿Revisaste cuándo fue la última vez que se actualizó esa fuente? No. Ah, pues ¿cómo se hace eso? Mira, hasta abajo dice, uy, desde el 2011 nadie la actualiza. Ya, esa no vale, ¿no? Pero hay que hacerlo eso mucho más gráfico. A veces nada más una tarea así, investiga 4 fuentes con este tema y registra. ¿Cuándo fue la última vez cuándo fue que se publicó? ¿Cuándo fue la última vez que se revisó? ¿Hace cuánto no tiene actividad la página? Y cuál es su terminación y su validación, ¿no? ¿Es un dominio de GoDaddy o es un dominio institucional? Que nos dan más referencia, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias, Diana. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran realizar? Sí, yo tenía algunas, pero no encuentro la manita para levantar la manita. Perdón. Adelante. Hola, Diana, buenas noches. Bueno, ¿Cómo medio David hizo una pregunta similar a la mía? ¿Cómo implementa las sesiones síncronas en esta contingencia? O sea, que no las tienes allí enfrente. ¿Qué haces? ¿Qué haces en las sesiones síncronas? en las sesiones síncronas que no están allá enfrente, yo me apoyo de dinámicas y de materiales didácticos. Por ejemplo, el Mentimeter funciona. Les pongo para ver un poco si entendieron los conceptos, entonces ellos van votando. Sí, no, no sabes si se acuerdan, nos los dieron, esa herramienta la vi en el curso para docentes que nos dieron de las herramientas que hay en la COAED. Entonces la utilizo. Un quizzes, el quizzes a mí me gusta mucho y a los chavos les emociona muchísimo estar ahí contestando. ¿Qué otra dinámica he usado? Bueno, uso Zoom cuando quiero hacer backrooms, el trabajo en equipo. Entonces, los cito en Zoom en lugar de Meet, que es lo que normalmente uso. Entonces, hoy vamos a hacer Zoom para hacer backrooms. Hago lo que es el backroom, los mando 20 minutos, yo me paso de cuarto en cuarto viendo qué están haciendo. Y luego, y es muy padre porque desde que entras ya está uno compartiendo la pantalla y escribiendo, y compañeros como ven y están decidiendo y trabajando en equipo. Y entonces ya luego los regreso y ya nada más alguien de cada equipo le comenta lo que trabajaron. ¿Cuál otra pueden ser? Pues sí, trato de buscar opciones dinámicas, ¿no? Serían algunas que se me ocurren ahorita, en ese momento. Y El bueno, y sorteo de también quería preguntarles. preguntar acerca de la evaluación. O sea, por lo que entiendo, es como va a ser un ciclo, ¿no? Indagan, luego evalúas, luego discutes en la sesión síncrona, luego te regresas, indagan, evalúan, etcétera, ¿no? Así como en un ciclo permanente, digamos. Esta evaluación, pues por supuesto, contribuye a la evaluación real, digamos, a la calificación formalmente que se les pone al final. ¿Siempre es sumativa o también haces cosas donde estás involucrando la evaluación por pares o autoevaluación o cosas así?
En la última, la evaluación, yo para ver si se entendió el concepto, procuro hacerla individual para ya ver como cada uno. En la parte de las evidencias pueden llegar a hacerlo colaborativo, pero ya para saber realmente de tu grupo quién y cuántos y cómo se manejó el concepto y si ese objetivo mínimo que tenías tú para ese tema se consiguió, propongo más las evaluaciones individuales. Órale. Y ya la última es, como las sesiones síncronas son como fundamentales en este caso, entonces, ¿qué haces cuando alguien no se puede conectar o algo así por causas tecnológicas de fuerza mayor? No son fundamentales, así de es que sin ellas no va a pasar. O sea, lo que yo te puedo decir es busca una forma de medir justamente la profundización del conocimiento de ese alumno o esa otra alumna sin necesidad de que se conecte. O sea, yo les decía a los alumnos, si no te puedes conectar, te garantizo que vas a aprender. Claro, el que entró a la sincrónica va a tener un enriquecimiento mayor, pero tú tampoco te vas a quedar sin aprender lo que necesitas aprender para poder avanzar, ¿no? Lo demás se va dando solo. Una de las cosas que funcionan son los foros. Ahí todo el mundo puede opinar. Entonces, a veces tener dentro de la síncrona, decir, participe en este foro, que puede ser dentro ¿cómo se llama? Dentro de Moodle, que tienen los foros que esos funcionan muy bien, y también puedes generar foros de discusión dentro del mismo Classroom, donde dices, a partir de este comentario, no sé, tú en tu tablón publicas, ¿qué opinas de bla, bla, bla? Comenta. Y entonces les pides que en los siguientes días comenten. Entonces, cuando uno de los que no se puede conectar se mete y empieza a leer, yo opino como Dana. Dana dice que no sé qué, pero yo creo esto. Y entonces, como a ellos les llega a sus aparatos así en notificación, si están en sus 5 minutos de tener espacio, se clavan, ¿eh? Y empiezan ahí a escribir y yo creo y yo pienso y me han la verdad de los foros he tenido experiencias muy, muy gratificantes tanto en Moodle como un foro hecho muy rústicamente en Classroom. Y seguro hay 1000 herramientas para hacer foros, ¿no? No lo dudo. Me han funcionado mucho justamente para terminar. O sea, después de la discusión sincrónica, hablen en el foro y la que se perdió algo cuando lo lea, le va a entrar. Órale, muchas gracias, Diana. No sé si Ya regresé, pero síganle Hola. porque estoy un poquito perdida. Estábamos en las preguntas. Sí, ya vi. ¿Alguien más quiere comentar algo? No veo manitas levantadas. Dice Javier Chat. Álvarez. Se me hace que fuiste muy clara. Javier Álvarez dice que él tiene una duda, ¿no? Sí, ya estoy viendo. Que si también se pueden hacer grupos en Meet. Sí, él me dijo que se puedan hacer grupo en mi... Y Ya yo, lo copié. perdón, esa no Gracias. era la pregunta. Perdón, gracias. Hola, Diana. Bueno, ya puse ahí un link de YouTube Ya, que me gracias. pasó una colega. Gracias, sí, Javier, Que lo se voy a puede anotar. hacer la duda es mía. ¿En Meet se pueden hacer grupos pequeños? Sí, compárteselos a todos porque Sí, me has hecho muy feliz a mí. sí, yo no sabía, una Creía que colega no. lo averiguó. Yo hasta hoy en la mañana creía que no. Sí, sí se puede. Entonces, Yo si sabía quieren que les sí, pero pongo, no o que había ya nos haga el encontrado favor cómo. de poner el link Sí, ahorita lo pongo. para todos. Ya sé, soy muy feliz, Se puede ver ahí. Andrea. Yo también hice esa carita. Qué bueno. Sí, yo también soy muy feliz. ¿Será de los cambios que hizo Google a partir del 1 de octubre? Porque yo hasta hoy en la mañana estaba en otra. No lo sé, Rachide, pero lo compartió una colega de la materia que yo doy, que es ecología. Pero mi pregunta o comentario es más bien para saber la sugerencia de Diana es en este sentido de el alumno es el protagonista. Y en esta primera fase de la pirámide invertida, de la aula invertida, perdón, pues la idea es que comprenda, ¿no? Y recuerde parte de sus conocimientos. Pues resulta que yo tengo un alumno generación 96. O sea, le dobla la edad al resto de sus compañeros. Y entonces, él se basa en lo que recuerda y cree que ya aprendió en estos 20 y tantos años que quién sabe qué hizo, ¿no? Claro. Y entonces se me está volviendo excesivamente protagonista, porque él cree que ya tuvo esa experiencia
para manejar esos conocimientos. Ujú. Y, digamos, se me va en el extremo de la variación de la respuesta de los alumnos, ¿no? Ujú. Entonces, y pues obviamente se equivoca muchas veces, ¿no? Se equivoca muchas veces. Entonces, Ujú. ¿cómo la ves? ¿Qué opinas en Ten- ese sentido de manejar o tratar con él esto que en términos del proceso del aula lo está haciendo bien entre comillas, ¿no? Ujú. Pero exagerada y erróneamente. Ok. Pues hay dos formas, ¿no? Una forma es, idealmente, pues sería, eh, bueno, si está checando el material y todo, pues debería de estar reforzando este conocimiento que tiene. Y bueno, ahí un poco, para que no seas tú el que esté diciendo, no, fíjate que ya no es así, yo te invitaría, porque tienes a todos ahí, a ver, esto que dijo su compañero Javier Álvarez, que está mencionando, ¿quién me podría hacer el favor de buscarlo ahorita en este momento en su internet y decirme qué dice? Entonces, ¿Mm? ajá, entonces lo que a él, ellos, los que son más generación de ahora, van a ser felices avisándole al señor que está mal, está en su naturaleza. Ajá, entonces, yo profesor, de hecho estoy leyendo que eso ya desde tal año no se hace y entonces otro va a decir, ¿qué? Entonces va a meter otro a buscar. Sí es cierto, profesor, dice que esto, exactamente, entonces bueno, es súper importante, por eso entonces ya de eso lo rescatas para tú aterrizar ya el concepto que estás dando en ese momento. Ya una vez que puedas ponerlo de esa forma y donde sean los demás compañeros que empiecen a darse cuenta que lo que él dice no es, solitos ellos van a estar doble checando lo que Javier Álvarez dice, ¿no? O sea, buscándolo en su... Y tú más adelante puedes escribirle a él y decirle, hola, oye, mira, he notado que algunos de los conceptos que manejas están un poquito fuera de fecha, entonces te propongo los siguientes fuentes para que revises y puedas actualizar tu conocimiento, ¿no? O sea, aquí estás para terminar tu carrera, evidentemente si es del 96 está terminando, y pues la idea es que te actualices también, ¿no? No solamente cursar por cursar. Pero es una manera. Si quieren me puede investigar ese tema, a ver, búsquenle y solitos se nos da. O sea, de hecho, digo, a mí en clase presencial, antes de la pandemia, tenía un alumno que lo que yo dijera estaba aquí abajo, ¿no? O sea, tenía abajo de la banca el celular y estaba taca, taca, taca. Y yo le decía, ¿qué haces? Ah, es que estoy checando lo que dijo, si es cierto. Ah, órale, va. Y ya seguía yo, no, y no sé qué. Y entonces ya para la tercera clase yo le preguntaba, ¿y qué? ¿Sí lo dije bien o me equivoqué? ¿No? Y ya me decía, sí, de hecho también leí y dice aquí que no sé qué. Y entonces él complementaba, ¿no? Con información, que no es que yo no la supiera, pero pues él en ese momento la leía. Muy bien, gracias, Diana. Gracias. Diana, tengo una pregunta de Balam, que no tiene Ujú. micrófono, por cierto. Y la pregunta es, ¿qué materias son más o menos difíciles de implementar con este esquema o todas se pueden con el mismo grado de dificultad? Bueno, me sé el currículum de todas las carreras de nuestra facultad, pero esta propuesta está pensada realmente para ciencia. Es una propuesta que se pensó para justamente, les digo, unos profesores de química y se ha implementado en temas de matemáticas y más de ciencia. Entonces, creo que lo que puede llegarse a dificultar en caso de materias, pues obviamente es las materias de demostraciones en el sentido que no se requieren estar adelante del pizarrón para ir haciendo el proceso, pero es un video que puedes hacer, grabarte, hacer el proceso, grabar primero solo tu pizarrón y luego tu voz sobre el pizarrón y cómo se va escribiendo. Y algunas que llegan a requerir un equipo adicional muy preciso ya hacia la parte, yo creo que de especialidad, ¿no? O sea, ya hacia los últimos semestres, porque incluso la experimentación, ¿no? Yo en algún momento sí, algo que se podía hacer o que yo le mencionaba a algunos profesores es, pues en cuanto den chance, o sea, un día pedirle permiso, que allá anda por ahí, lo vi a este Víctor y decirle, oye, Víctor, voy a ir 3 horas y me voy a grabar en mi laboratorio haciendo esos 4 experimentos que necesito que los alumnos, si no los hacen, los vean y solo ahí tengo el material y entonces me voy a grabar, voy a llevar y voy a poner mi cámara o alguien que me apoye, somos 2 personas,
cubrebocas, no te preocupes, pero me voy a grabar, voy a hacer los experimentos y de ver el experimento les voy a pedir que deduzcan cosas o que induzcan cosas, ¿no? Y voy a meterles preguntas a la mitad del experimento, al menos que la teoría, aunque no la práctica la tengan, se lleven toda la teoría del experimento y que lo puedan revisar 1000 veces y cuando llegue alguno de esos 20 alumnos a necesitar esa técnica para su tesis o su maestría o su doctorado, diga, ya tengo el video, ya nada más tengo que ir y hacerlo, ¿no? Que es lo que ahorita pasa. Piénsalo como redes sociales, o sea, eso es el TikTok ahorita. Mira, una receta en TikTok, a ver, tómale foto, a ver, la voy a intentar hacer. Ay, mira, la receta no sé qué en YouTube, o sea, ya están acostumbrados a seguir ese tipo de recetas. Entonces, luego implementarlo, ponerlo en práctica, no es aquellos, ¿no? Por ejemplo, en la parte de experimentación, aquellos que estén interesados, una vez que regresemos a presencial, tienen mi contacto, me pueden preguntar y pueden hacer cita para un día ir a hacer el experimento o verlo, ¿no? O sea, el que sí esté interesado te va a decir, ¿qué día da ese tema, maestro? ¿Puedo irme a asomar con el de oyente? Ese tema en particular, claro, ¿no? O sea, creo que la facultad está abierta ahí y digo, a eso cuando empezaba esto de la pandemia yo decía, pues no sé, igual irte a grabar ahí con ese aparato único, digo, porque la gente, había profesores muy, muy estresados, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, pues igual buscar una forma de un día te grabas haciendo tus 50 experimentos y pues se los mandas a los alumnos. No es lo mismo que vayas tú a que hagas ir a todos los alumnos, ¿no? Víctor, ¿nos querías comentar algo de este tema? Sí, gracias. Gracias, Diana. Me pareció muy clara tu exposición. Ya te mandé. me pareció muy clara. Ay, perdón. A sufrir. La exposición y pues sí, está muy bien porque de entrada, ahorita como que estamos viendo estas dos partes de nuestra vida en la enseñanza, ya sea como profesores o como estudiantes, y en este caso la parte crucial, digo yo, que es la conexión, es decir, los ayudantes. Pero fíjate, ahora que comentas esto de realizar un experimento, ya sea por el profesor, con el ayudante, ahí con cubrebocas, yendo al laboratorio, sí tiene sentido. Yo acabo de dar un curso de laboratorio de física contemporánea y creo que los estudiantes sí lo extrañaron porque me lo comentaron un par de veces, que si tal vez pudieran ver el experimento. Nada más que yo me defendí diciendo que todas no iban a poder ver el experimento porque son experimentos donde realmente se ve muy poco y todo es a través de las computadoras y los detectores. Pero sí lo extrañaron, ¿eh? Sí hay algo de ese estilo. De hecho, yo me negué un poco porque yo no iba a poner el mal ejemplo, iba a mandar a todos los profesores a hacer los experimentos, pero sí le he dado permiso, porque me toca a mí esa parte ahí en la facultad, no sé si estén enterados, de otorgar los permisos, y sí les hemos dado permisos a profesores que han ido a sus laboratorios con todas las medidas de seguridad para filmar los experimentos, ¿sí? Y sí, porque sí se necesita, aunque sea tener las dimensiones de los aparatos, las dimensiones que ocupa el experimento en el laboratorio, y que no se lo imagine nada más en un esquema que por ahí solemos hacer cuando no se pudo hacer el experimento, ¿no? Y lo que iba a comentar, que lo inicié pero no lo terminé, es que la parte crucial de esto que estás comentando es precisamente educar a nuestros estudiantes, tal vez desde una fase muy temprana, no sé si se pueda ahorita con ellos, a que ellos sean autodidactas, que es lo que entiendo que es parte crucial en este tipo de educación invertida, que ellos tomen la iniciativa por su cuenta y decir, bueno, pues aquí está un libro o aquí están las notas del profesor o aquí está la presentación grabada del profesor, pues la voy a estudiar y si tengo dudas, ya sé que va a haber una clase presencial, pero también tengo la iniciativa de consultar libros, consultar artículos, la bibliografía que da el profesor y pues sumergirse, ¿no? Creo que hemos tenido a nuestros estudiantes tratados de una manera muy maternal o paternal, en el que sí, no te preocupes, finalmente yo te voy a enseñar todo, ¿no? Y creo que sí, creo que esa es la parte crucial. Me parece bastante interesante. Muchas gracias. Sí, Gracias totalmente de acuerdo. Gracias a ti, Víctor. Santiago, ¿quién quería comentar algo?
Hola, buenas noches. Sí, solamente quería preguntar si en el esquema de aula invertida se considera importante que el alumno asista a las sesiones sincrónicas o simplemente con realizar las evidencias, que es la parte asincrónica, debería de ser suficiente. Lo voy a acusar, ándele. Fíjense que la sesión, si tu sesión sincrónica la estás tomando en cuenta para ahí adentro hacer la aplicación del conocimiento, pues sí sería indispensable. Ahora, el aula invertida se utiliza también para dar cursos 100% en línea. Lo que tienes que tener, que le comentaba hace rato a David, o no me acuerdo cuál de ustedes, era justamente una alternativa donde yo puedo valorar la aplicación y la síntesis del conocimiento de forma asincrónica. Entonces, como no vas a presentarte a la sesión sincrónica, por ejemplo, si sí entendió todo el concepto y después de la sesión sincrónica tienes una evaluación y hace esa evaluación, vamos bien, y puedes agregarle una actividad más que te ayude a hacer el círculo completo. En tu caso, en lugar de la sesión sincrónica, hazme tal actividad o mándame esta otra evidencia o haz una tarea, ¿no? Porque a veces ya te digo, diferenciar entre tarea y evidencia es importante. Entonces ahí tendrías nada más que estar checando justo por tema cómo estás tú retomando y para qué la sincrónica. En el caso de David, que algunas sincrónicas son súper importantes, que prefieren ellos darlos porque verbalmente es más fácil. Ahí, por ejemplo, David, si tuviera un caso así, tendría que tener el material de todas formas asincrónico, grabarse él, hacer antes un video o bajar el material y decirles a aquellos alumnos que no se puedan conectar, revisen este otro material y resuelvan esto o hagan esto y ya con esto yo sé que van al día con el grupo completo, ¿no? Si es que tuviera algún caso en particular, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias, Diana. ¿Alguien más quiere comentar algo? Macdiel está pidiendo la palabra. Adelante, por favor. Sí, justamente ahorita que se mencionó toda esta parte de la evaluación. La evaluación ahorita creo que sigo pensando, ¿no? Apenas estamos acostumbrándonos a esto, pero esta parte de realmente saber que cuando precisamente el alumno solamente consultó el material que se presenta, cómo realmente nos podemos asegurar que realmente ese conocimiento sí es del alumno y no viene pues precisamente de la misma presentación que uno subió. Creo que se complica, yo pienso que se complica un poco más el obtener ese dato, si realmente la evaluación viene del alumno, si el conocimiento es del alumno. O sea, tú subes una presentación, se la das y luego, ¿cómo sabes que adquirieron el conocimiento? Sí. Pues de la misma forma como pondrías tú un examen. O sea, ¿cómo Pero, sabes tú que el alumno obtiene el conocimiento después de 5 clases que te paraste a hablar y hablar y hablar y hablar? ¿Cómo dices, no se aprendió? ¿Qué haces tú? O sea, tú en la clase en la que participas, ¿cómo le haces? Pero bueno, yo pienso que el detalle es que justamente entonces, si la evaluación va a ser mediante, no sé, las tareas, o mediante el examen que se hace cada cierto tiempo, pues no puede ser que hayan copiado. Te refieres a en línea. Uh-huh. Sí, puede ser que hubieran copiado, pero ahí también está la responsabilidad. Digo, no es como que me digas que no copia uno estando en presencial, ¿no? No porque no te metas a internet a la hora del examen no estás copiando. Ahí también está la ética del alumno, que creo que hay que estarlo fomentando y recordándoles todo el tiempo la participación y que está en ellos. Y ellos no quieren aprender y están haciendo la tesis. Mira, si tienes un alumno que esté estudiando, no sé qué carrera das, física, matemáticas, no sé en cuál estés, ¿no? Pero si tengo un alumno que está estudiando biología, porque su sueño es ser actor, y su papá le dijo, a mí me traes un título y luego haces lo que quieres, y el chavo va a pasar así biología y luego se va a ir al teatro a actuar, pues, sí, o sea, va a haber de esos alumnos. Pero está el alumno, y también tenemos alumnos en la carrera que no se conforman con un 9 y prefieren pedir y rogar por el NP con tal de sacar el 10. Porque ¿cómo no voy a aprender? Porque yo quiero ser el mejor de mi carrera, ¿no? Y es otro tema, pero
Pero bueno, una de las cosas que yo te ayudo por eso es que resolver una ecuación o resolver un problema o nada más repetirme un concepto hace que copies. Crear, ese es el truco. Crea. Cuando tú tienes que crear, esa es la idea. O sea, al crear tú no puedes copiar porque no lo vas a encontrar en ningún lado. Si yo te digo, crea un problema y aplica el conocimiento que aprendiste de tal concepto y tal concepto, y me creas ese problema y tú lo pegas en internet, lo vas a encontrar si fue copiado. Y lo vas a decir, lo sacaste de esta página, aquí está, eso se llama plagio, y hablamos en el primer día de plagio y automáticamente estás reprobado. Si quieres ya no entrar a la clase o puedes seguir entrando para aprender, pero yo ya no te voy a calificar. ¿No? Bueno, yo son las reglas que pongo. Plagio, olvídate. Porque de hecho podría irte a acusar hasta alto, ¿no? Porque plagio es plagio. Entonces, ese es el punto, ¿no? Creo que la evaluación viene con crear, si se acuerdan, y en el material que les mandé en la pirámide de los objetivos de Bloom, justo dice crear y evaluar y se mezclan en un punto. Entonces, en la creación está la evaluación y ahí es donde puedes estar súper seguro que no importa si quieren sacar todos los libros que tienen, tener a Google ahí, tener 20 pestañas su celular, si no entendiste el concepto no resuelves eso. Que es entender, no nada más aplicar y decir, repito, ¿no? Que claro, en matemáticas se dice que los primeros semestres llegan de, deme la fórmula y la aplico, y entonces esa parte de construir el conocimiento desde la parte abstracta que hacen ustedes en esas áreas es súper importante, porque no puedes pensar la física si solo la replicas, no puedes pensar la matemática si no te sales primero de solo, ¿cuál es la fórmula? Y dígamela, ¿no? Entonces es ese proceso. Entonces piensa en crear. Y puedes preguntar 5 cosas que pudieron haber copiado. Con una pregunta de crear vas a saber si entendió algo o no. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Diana. A ti. Mucho gusto. ¿Alguien más? Pues, Diana, mil gracias por tu exposición. Creo que todos aprendimos mucho y te agradecemos muchísimo la disposición. Yo les quiero hacer una propuesta que también la hicimos en el grupo de docentes. Creo que esta dinámica de tener a un profesor invitado que nos hable de un tema de interés nos puede funcionar muy bien. Ya hemos tenido 3 reuniones de temas generales. Entonces les quiero proponer, primero, que las reuniones sean cada 15 días, si ustedes están de acuerdo. Y segundo, la semana pasada hicieron muchos comentarios y Jazmín me hizo el favor de hacer una minuta de la reunión de los temas que a ustedes les interesan. Entonces los estaremos programando en las siguientes reuniones. Pero si hay algún tema en particular que también quisiéramos que tocáramos, pues escríbanle a Jazmín o escríbanme a mí. Perdón. Y para no estar tan atosigados, ¿les parece que nos reunamos cada 15 días? No se preocupen que les vamos a mandar el correo recordatorio con el tema de la reunión. ¿Están de acuerdo o prefieren que sigamos semanales? Carlos Candelaria dice que está de acuerdo. Magdiel también hace como que sí, está de acuerdo. Muy bien. Entonces las haremos cada 15 días. Vamos a considerar los temas que ustedes nos han propuesto y en 15 días les mandamos desde el lunes o martes el correo recordatorio con el tema que trataremos en la reunión. La liga siempre será la misma, también por si quieren invitar a alguien más. Lo único que haremos es modificar un poquito la dinámica con algún tema de interés. Seguramente en la próxima reunión vamos a invitar de nuevo a las compañeras de Espora, porque fueron temas que la semana pasada surgieron de manera frecuente, para que podamos comentar con ellas cómo contender con los alumnos que detectamos que tienen problemas. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues si no fuera el caso, volverle a agradecer a Diana por la magnífica exposición, a todos los compañeros del equipo de la dirección, el estar aquí con nosotros, pero sobre todo y ante todo a todos ustedes que han mantenido el interés y están con nosotros en estas reuniones y esperamos verlos en muchas más. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias, Diana. Gracias, Rachid. Gracias. Muchas gracias.
La mitad. No, yo sí me la... Gracias a ti. Gracias.